Hace mucho tiempo que quería traer este vídeo, pero me he dado cuenta de que voy a tardar un poco más en explicarlo, por lo tanto lo vamos a dividir en diferentes secciones. ¿Y de qué va esto? Como has podido leer en el título, os voy a hacer un curso sobre el Google Editor. Y tú te preguntarás, Albert, pues si el Google Editor está anticuado, el Google Editor casi no se usa. Pues bien, como podéis ver aquí, el otro día salió una estadística que publiqué en mi LinkedIn, si no me sigues, aquí lo tienes, donde decía que Google Editor era la herramienta, el complemento a Google Ads que mayor satisfacción daba a las personas que lo usaban. Entonces, si tú todavía no lo has usado, hoy te voy a explicar y durante este curso voy a intentar que el editor forme parte de tu día a día. ¿En qué va a constar este curso que te voy a enseñar? Pues en este curso que te voy a enseñar va a constar de lo siguiente. Uno, hoy, en la lección de hoy, te explicaré para qué sirve. En la lección 2, en el siguiente vídeo, que será dentro de unos días, cómo instalarlo y las partes más importantes que tiene el editor para que te sepas mover. La parte 3 es cómo trabajar con el editor, cómo utilizar todas las herramientas que tiene, ya que son muchas y se pueden utilizar de muchas formas diferentes. También te enseñaré a trabajar en bulk, en trabajar en masa, en subidas de golpe. Por ejemplo, tú podrías llegar a hacer una estructura en Excel, en Spreadsheet, y subirla y tener todas las campañas montadas. Esto sería una forma de trabajarlo. Y por último, te enseñaré una de las partes que para mí más me enamoran y que menos se usan y que quizás evitan más errores, que son tanto las custom rules como las custom actions. Pero esto lo veremos al final de todo el curso, ya que es la parte más difícil. Entonces, ¿para qué sirve el Google Editor? Te lo explico aquí. Te permite trabajar mucho más ágilmente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo. Si nos vamos aquí, aquí veis que yo tengo una cuenta abierta del editor. Voy a poner aquí al lado. Tengo una cuenta abierta del editor y aquí yo puedo moverme por las campañas, por los agros. Pero mira, a ver, esta está vacía. Te enseño otra. Fijaros que yo tengo dos campañas abiertas en ventanas diferentes del editor. Aquí tengo diferentes campañas y yo puedo entrar en cada una de ellas y ver qué ads tienen, ¿de acuerdo? Y ver qué anuncios tienen. Y aquí va el primer pro tip de este curso. Una cosa que yo utilizo mucho es lo siguiente. Fijaros que aquí en cada una de las pestañas tenemos muchas cosas que no están, que no tienen contenido y que nos molestan para saber. Y una cosa que hago para ver si una campaña tiene todo lo que necesito que tenga a la hora de saber si, por ejemplo, se me ha olvidado poner alguna negativa, si se me ha olvidado utilizar alguna extensión, es el siguiente. Si tú aprietas aquí los tres botones y le das a ocultar todos los campos vacíos, fijaros en qué se convierte. En que solo se me abre lo que yo realmente tengo. De esta forma me es muy fácil saber si se me ha olvidado algo o no. Es decir, por ejemplo, en esta campaña que es de Search, oye, ¿tengo keywords? Sí. ¿Tengo localización? Sí. ¿Utilizo segmentos de audiencia? Sí. ¿Cuántos anuncios tengo? Sí. ¿Cuántos recursos tengo? Oye, podría tener más recursos, porque fijaros que si yo vuelvo a poner, fijaros que me salen todos. Y hay muchas veces que te pierdes en la abundancia. Entonces, si no te quieres perder, hazme caso. Hide, o sea, ocultar campos vacíos y así de esta forma verás mucho más fácil. Pero bien, otra cosa que puedes hacer, fíjate, yo aquí puedo tener dos cuentas diferentes abiertas en el mismo editor. ¿Y esto para qué sirve? Pues si yo, por ejemplo, vamos a imaginar que estoy trabajando en el mismo sector o que es un cliente que tiene dos cuentas por X motivo, yo lo que puedo hacer es que de la cuenta 1, que es esta, yo me voy a campañas, me copio la campaña, control C, y me cambio de cuenta y le digo, cópiamela aquí. ¿Y qué me dice esto? Me dice, oye, la única cosa que no te voy a poder copiar es los budgets compartidos porque salgo de la otra cuenta, pero la estructura, las keywords, las segmentaciones, te la puedo copiar perfectamente. Fijaros cómo me ha sido muy fácil replicar esto. Imaginar esto tener que hacer la mano. Esta es una de las ventajas del editor. Otra cosa es que trabajar con los textos y las palabras clave se puede hacer mucho más rápido. Aquí me diréis, ya Albert, pero es que en la interfaz también existe el copiar, pegar y todo eso. Sí,
pero yo sigo pensando que el editor es mucho más rápido y mucho más visible. Fijaros aquí, yo por ejemplo me voy a ir aquí, me voy a ir a esta campaña de búsqueda, me voy a las keywords y yo por ejemplo control C, control V ya la tengo copiada y pegada. Y aquí puedo poner podcast de publicidad. Bueno, ya está puesta por publi. ¿Vale? Pero fíjate que yo ahora quizás lo que quiero cambiar es que todos los podcasts ya no es podcast, ahora es vídeos. Fíjate que yo puedo ir a reemplazar texto y me dice, ¿dónde está el texto que quieres reemplazar? Yo le digo, en la keyword. Fijaros que puedo seleccionar. Esto lo veremos más en detalle en otras partes del curso. Pero fíjate que yo puedo decir, mira, me quitas podcast y me pones vídeos. Reemplazar. Y me ha cambiado esta. ¿Por qué? Porque solo tenéis seleccionado una. Si yo la selecciono todo, reemplazar. En las keywords, podcast y vídeos, reemplazar. Fijaros, me ha cambiado vídeos. O sea, la palabra podcast por la palabra vídeos. Más cosas. Por cierto, una cosa que ahora yo podría hacer aquí es decir, vale, estos cambios que he hecho no me han gustado. Yo simplemente, como aquí estoy trabajando offline, ¿de acuerdo? Aquí no se ha publicado nada. Imaginaos que yo al reemplazar este me he equivocado. En el dashboard ya se habría publicado. Aquí no. ¿Por qué? Porque esto no está subido. Yo hasta que no apresto post, no se sube. Y fijaros una cosa, aquí en el post siempre tengo un resumen de lo que voy a subir. Esto si os acordáis, es como parecido a lo que tiene MetaAds, que cuando apretáis subir os explica, oye, yo voy a subir esto. Pues aquí es lo mismo, te dice, oye, he creado una keyword. Acordaros, hemos creado una. Hemos cambiado cuatro. Porque tú a lo mejor lo que te das cuenta es decir, oye, si yo no he querido cambiar esto, ¿por qué lo voy a subir? Y puedo ir a revisarlo antes de subir. Simplemente digo cancelar y lo podré subir. ¿Vale? Pero vamos a imaginar que yo no quiero subir esto, que todo lo que he hecho está mal. Botón derecho, revertir los cambios y fijaros que está todo como estaba al principio. Otra de las cosas que veremos en lecciones, pero que ahora mismo ya podéis empezar a intuir. Bien. Más cosas que tiene el editor. Revisar los cambios antes de publicarlo. Os lo acabo de enseñar. Si yo hago diferentes cambios, vamos a imaginar que yo aquí no solo le cambio a esto, esta keyword, vamos a poner esto mismo, sino que yo ahora activo este grupo y, por ejemplo, bueno, con estas dos, fijaros. Yo aquí, si me voy aquí y le doy a publicar, me está diciendo, oye, he hecho un update en una campaña, acordaros que hemos hecho el update de que la he activado, le he cambiado el estado, y he hecho un update en una keyword. Acordaros que he cambiado esta keyword que veis aquí. Pues todo esto yo lo puedo ver antes de publicar para ver que voy a hacer bien los cambios. Porque como todo lo trabajo offline, en la plataforma ahora mismo no se está viendo nada de lo que estoy haciendo, porque todavía no lo he publicado, no lo he llevado allí, ¿vale? Es una de las ventajas. Simplemente lo que hago es, puedo retomar los cambios también haciendo control Z y se vuelve todo a la normalidad. Bien. ¿Qué más? Menos posibilidad de equivocarnos, las reglas. Para mí es algo que vamos a ver en diferentes clases, en la última, pero están las reglas, estas de aquí, que lo que nos permitirían es que aquí hay muchas reglas que ya te vienen predefinidas, pero fijaros, aquí nos dice que si yo pongo la regla que quiera, os enseñaré a construirlas, yo le puedo decir, notifícame, es decir, sácame el triangulito, o prohíbeme publicar. Y esta para mí es una de las cosas más importantes que tiene el editor. Poner prohibir publicar. ¿Por qué? Porque de esta forma te evitas errores. Por ejemplo, ejemplos de prohibir publicar. Nosotros para un cliente publicábamos, teníamos en una misma cuenta campañas para diferentes países. Y como siempre os he dicho, el naming es muy importante. Entonces, ¿qué hacíamos? Que el naming de la campaña y el país donde iba la segmentación tenían que coincidir. Si eso no coincidía, había una cosa mal, o el naming o el país. Entonces, lo que hacía era prevenir de publicar. Pensar que en la cuenta, si lo hacéis en la web de Google Ads, eso no lo podéis hacer. Directamente publicaríais mal. Pero aquí sí que te permite hacer este cambio antes de publicarlo. ¿Por qué? Porque esta opción que os he enseñado aquí, de prevenir publicar, me evitará hacer esto. Esto ya os digo que lo enseñaré en la última lección.
¿Qué más tenemos? Los ajustes están más accesibles. Todos nos hemos encontrado, una cosa que pasa muy habitualmente en Google Ads, es que tú quieres buscar un ajuste y te vuelves loco, porque está en esa, sobre todo los ajustes que más le gusta a Google Ads, que los tengas, que los dejes predefinidos como ellos te dicen. Ahora os enseñaré el más claro. Los tienen bastante escondidos. Aquí no, aquí está todo a la vista, es muy fácil. Mirar. Por ejemplo, yo me voy al de campaña, vamos a este y vámonos al de campaña. Yo me voy a las campañas. Y está el ajuste, dejadme que me mueva para aquí. Está el ajuste de, si me voy a localización, acordaros que cuando creáis una campaña en el dashboard la localización es muy fácil, pero ¿y el ajuste este? ¿De dónde tienen que estar? Pues este ajuste, acordaros que tenéis que desplegar una cosa y cambiarlo allí. Y no es tan fácil. Aquí todas las opciones están visibles. Simplemente tienes que ir haciendo scroll en el lateral y aquí tienes las de campaña. Todas las opciones de campaña las tienes aquí, todas. Fijaros. Y si me voy a AdGroup, lo mismo. Todas las opciones de los AdGroups las tengo aquí. Todas. No tendréis esa sensación de me está faltando algo. En el editor es simplemente pegar un vistazo. Pegar un vistazo. Por eso os digo que para mí esta es de las opciones más importantes. Bien. Antes de acabar la sesión de hoy, una cosa más que quiero enseñar es que tenéis que tener una cosa en cuenta. Como os he dicho, trabajar en el editor es trabajar offline. ¿Qué significa trabajar online? Cualquier cosa que vayáis haciendo vosotros en el editor no se está publicando. Es más, yo podría empezar unos cambios hoy, cerrar, mañana continuar, acabarlo y entonces publicarlo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que igual que yo he publicado, y vamos a imaginar que yo publico, yo por ejemplo lo que hago mucho con el editor es todo el trabajo este de cambiar cosas, de modificar, de crear, la mayoría de veces lo hago con el editor, pero el optimizar lo hago con la plataforma, ya que es mucho más fácil optimizar por rangos de fecha y todo en la plataforma, por los segmentos y todo, es mucho mejor la plataforma. Pues bien, si yo optimizo en la plataforma, lo que debo hacer siempre es llevarme los cambios al editor. ¿Cómo es esto? Esto es muy fácil, fijaros, simplemente es cuando yo, eh, cuando yo he hecho los cambios en la plataforma, lo que yo suelo hacer es que, sea el día que yo abro el editor para empezar a trabajar de nuevo, me voy a obtener cambios recientes y yo, por ejemplo, siempre utilizo el More Data y le digo, si le puedo decir todas las campañas, pero si es una cuenta que tiene mucho histórico, que ha tenido muchas campañas, a veces sale en cosas que están paradas. Entonces yo lo que suelo hacer es que me voy a campañas que yo selecciono y le digo, seleccióname las que están activas. En esta cuenta no tenemos ninguna activa, pero seleccionaría las que están activas en la plataforma, ¿vale? Y de esta forma lo cojo, ¿vale? Que sepáis también otra cosa, en el editor también se pueden obtener las estadísticas, número de clics, número de conversiones, todo esto. Esto está guay tenerlo, lo que pasa que ya os digo, para optimizar yo siempre utilizo la plataforma, no el editor, ¿vale? ¿Qué más? Lo que os he dicho, puedes dejar los cambios para el día siguiente, ya que y no afectará lo que haya en la plataforma, ya os digo, porque hasta que no apretáis publicar, no se verá nada reflejado allí. Y hay una cosa que es cierta, que es este punto 3, que cuando hay novedades en Google Ads, no sé, nuevos tipos de, no sé, fijaros, nuevos tipos de audiencia, nuevos tipos de campaña, en el editor suelen tardar más tiempo, ¿vale? No salen al momento. Pero es cierto que también cuando hacen ciertas limitaciones, en la plataforma ya no te dejan hacerlo, pero en el editor sí. Entonces, esto también es bueno. Por ejemplo, cuando salieron las PMAX hubo un momento que no se podían hacer feed only muy fácil, pero en la plataforma. Pero ¿dónde sí que se podían hacer las feed only fácil? Desde el editor. Entonces, estas cosas hay que tener en cuenta, ya que muchas veces cuando os prohíben algo en la plataforma tienes que pensar, oye, ¿en el editor todavía me deja hacerlo? Entonces, esas cosas también son interesantes para obtener el editor. Pues bien, esta ha sido la primera sesión. Espero que ahora os vayáis con la sensación de, ostras, esto del editor me lo voy a pensar y por lo menos me lo voy a instalar ya. Si no sabes cómo instalarlo, tranquilo, en la siguiente lección te lo enseñaré. Pero quiero que ya empecéis que os pique el gusanillo de decir, oye, esto del editor no está tan mal y quizás lo tengo que contemplar para mi forma de trabajar. Ya sabéis, esto va a ser un curso, van a tener diferentes lecciones, las voy a publicar semanalmente. Suscribiros
y activar la campanilla si queréis estar atento cuando salga la siguiente lección. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.